No son leyendas, son creaciones de la oscuridad. Bienvenidos a los archivos secretos de Bitácoras de la Medianoche, donde solo encontrarán historias exclusivas, inspiradas en el terror más puro. Si ya conocen el hambre insaciable de La Casa Hambrienta o los susurros de los fantasmas de la vieja escuela, saben a lo que nos enfrentamos. Abróchense, esto no es para corazones débiles. Continuemos. Hoy presentamos La Maldición de la Tribu Olvidada. La maldición de la tribu olvidada. El hallazgo. El sol de Yucatán caía a plomo, convirtiendo el aire en una sopa espesa y caliente. La arqueóloga Carla Hernández enjugó el sudor de su frente con el dorso del brazo, dejando un reguero de tierra en su piel. Otro día, otro montón de cerámica rota, murmuró para sus adentros, la frustración afilando sus palabras. Este sitio, bautizado con poca inspiración como Asentamiento 7, era su última oportunidad. Tras el éxito arrollador de su excompañero de universidad, cuyo rostro sonriente ahora adornaba revistas, Carla sentía el peso de la irrelevancia. Necesitaba un hallazgo monumental, algo que gritara su nombre en los círculos académicos. Su padre, un coleccionista obsesivo cuyas vitrinas valían más que su atención, le había inculcado una lección tóxica. El valor reside en lo que se puede poseer, exhibir y dominar. Su piqueta golpeó algo que no era piedra ni cerámica. Un sonido sordo, metálico. La excitación le cerró la garganta. Con brocha y mucho cuidado, apartó la tierra rojiza. Allí yacía, parcialmente desenterrado, un amuleto de obsidiana y jade, tallado con la forma de un jaguar retorcido. Sus ojos, vacíos, parecían observarla desde las profundidades del tiempo. No era solo un artefacto, era su billete hacia la redención. Lo tomó con manos temblorosas, ignorando el escalofrío instantáneo que le recorrió el brazo. Lo guardó en su bolsillo de campo, sintiendo su peso anormal, su frío que no cedía al calor del desierto. La noche comenzaba a caer. El primer canto. La noche en el campamento era una manta negra salpicada de agujeros de luz. Carla, sentada frente a su tienda, estudiaba el amuleto a la luz de su linterna frontal. La pieza era macabramente hermosa, una obra maestra de artesanía primitiva. Al apagar la linterna para observar su fosforescencia, contuvo la respiración. El jaguar de obsidiana brilló con una luz verdosa, enfermiza, como la podredumbre en la oscuridad. No era un brillo constante, sino pulsante, como un latido. Una sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios. Esto era único. Esto era suyo. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. No provenía de ningún lugar, y a la vez, de todas partes. Un canto grave y monótono, de voces masculinas que entonaban una melodía en una lengua gutural, olvidada. Sonido de un canto lejano y grave, casi imperceptible mezclado con el viento. «Ramón», llamó hacia la fogata donde uno de los trabajadores locales fumaba en silencio. El hombre se encogió de hombros. «Solo es el viento, señorita. Por aquí pasa cosas raras. Mi abuelo decía que los Ignal, la tribu que vivió aquí, maldecían a los que profanaban su suelo, que su sombra nunca se fue». Carla desestimó sus palabras con un gesto. Leyendas, supersticiones para asustar a turistas. Pero al meterse en su saco de dormir, el canto no se detuvo. Se colaba por las rendijas de la tienda, un zumbido persistente en el fondo de su cráneo. El amuleto, guardado en su caja, continuaba pulsando con esa luz de tumba, proyectando sombras danzantes y felinas en las paredes de lona. El abrazo de la obsidiana. El sueño fue una trampa. Carla caminaba por el yacimiento, pero bajo una luna sanguínea y un cielo sin estrellas. La tierra estaba cubierta de una niebla baja y fría. De entre la bruma surgieron siluetas, guerreros desnudos, con la piel pintada de blanco y negro como jaguares, empuñando lanzas de obsidiana.
Sus ojos eran tan vacíos como los del amuleto. No corrían, avanzaban con una lentitud aterradora, inexorable. Carla intentó huir, pero sus pies pesaban como bloques de piedra. El canto que había escuchado en la vigilia ahora resonaba a su alrededor, ensordecedor, un martilleo ritual que le quebraba los tímpanos. Uno de los guerreros, más alto que los demás, extendió un brazo huesudo hacia su cuello. Carla se despertó de golpe, jadeando, bañada en un sudor frío. El alba aún no asomaba. Se tocó el pecho, buscando el amuleto en su caja, pero solo encontró su propia piel. Un frío intenso le rodeó el cuello. Con dedos trémulos, se palpó la garganta. Allí estaba, el amuleto del jaguar, colgado de un cordel de fibra vegetal que no había puesto ella. Estaba helado, pegado a su piel como una garra. Con desesperación, tiró de él, pero la cuerda, aparentemente frágil, no cedió. Era como si estuviera soldada a su carne. Fue entonces cuando una voz, áspera como la arena contra la piedra, susurró desde el mismo centro de la obsidiana. No sonó en sus oídos, sino directamente en su mente. «Devuelve lo que tomaste». Afuera, proyectadas por la luna en la lona de su tienda, las sombras alargadas y con plumas de varios guerreros se alzaron, quietas, rodeándola. La investigación desesperada. La mañana llegó, implacable y calurosa, pero el frío del amuleto era un invierno personal perpetuo en su esternón. Carla, pálida y con ojeras profundas, intentó ocultar el colgante bajo la camisa. Cada contacto con la piel era un recordatorio de su prisión. El campamento estaba inquietantemente silencioso. Ramón y los otros trabajadores habían huido al amanecer, dejando atrás herramientas y pertenencias. El miedo en sus ojos había sido más elocuente que cualquier palabra. Ahora estaba completamente sola. Se encerró en su tienda, rodeada de sus cuadernos de campo y con la conexión satelital intermitente como su único vínculo con la racionalidad. Buscó Ignal, maldición, amuleto jaguar obsidiana. Los resultados fueron escasos y fragmentarios. Leyendas sobre una tribu que custodiaba la puerta entre mundos, que castigaba la codicia de los intrusos no con la muerte, sino con la asimilación eterna. Una mención a un ritual de contrición. Devolver lo tomado no era suficiente. Había que llevarlo al ombligo del jaguar, un lugar sagrado que los textos situaban en una cueva al norte del yacimiento. Un lugar que su equipo había catalogado como geológicamente inestable y sin interés arqueológico. La voz en su mente resurgió, más clara ahora, como si se alimentara de su pánico. No puedes escapar de lo que eres, una saqueadora, como el que te engendró. Carla apagó el portátil de un golpe. La entidad no solo conocía sus acciones, sino sus heridas más profundas. El ombligo del jaguar. La obsesión había reemplazado al miedo. Era su única forma de mantenerse cuerda. Armada con una linterna y un puñal de supervivencia, un consuelo patético frente a lo que enfrentaba, Carla se dirigió hacia la colina norte. El amuleto ya no estaba frío. Ahora era una brasa de hielo que le quemaba la piel con un dolor agudo y penetrante. Con cada paso, el canto de los guerreros se hacía más fuerte. Ya no un eco lejano, sino una marcha fúnebre que sonaba a su alrededor. El sonido del canto se intensifica, con golpes de pies en la tierra y el choque de lanzas. Las sombras entre los árboles se alargaban y se retorcían, tomando formas felinas y humanas. «Devuélvelo y se acabará», se gritó a sí misma. Era un mantra desesperado. Encontró la entrada de la cueva, baja y angosta, como unas fauces abiertas en la roca. Un hedor a tierra húmeda y carne podrida emanaba de su interior. Al entrar, la linterna parpadeó. En las paredes, pinturas rupestres mucho más vívidas y aterradoras que cualquier otro registro ignal mostraban a figuras siendo absorbidas por la tierra, sus bocas abiertas en un grito silencioso, mientras un jaguar de obsidiana les devoraba el alma.
En el centro de la cámara principal había un pequeño altar de piedra con una depresión en forma de amuleto. Este era el lugar, el ombligo. Un alivio intenso y lleno de lágrimas inundó a Carla. Había llegado. Podría liberarse. El punto de no retorno. Con lágrimas de alivio y dolor corriendo por su rostro, Carla se acercó al altar. Tiró del amuleto con todas sus fuerzas, deseando arrancarlo de su cuello, pero fue como si tirara de su propia columna vertebral. Un dolor cegador le recorrió todo el cuerpo. La voz en su mente estalló, ya no un susurro, sino un trueno. Tú eres lo que tomaste. Tu ansia es nuestra ofrenda. La cueva tembló. De las paredes, de entre las grietas del suelo, emergieron las figuras de los guerreros oníricos. Ya no eran sombras. Podía ver los huesos bajo su piel pintada, el vacío en sus cuencas oculares, el filo mortal de sus lanzas de obsidiana. Avanzaron hacia ella, no con ira, sino con una certeza ritualística aterradora. Carla gritó y retrocedió, tropezando con una roca. Cayó de espaldas y en ese instante comprendió el verdadero significado de «devuelve lo que tomaste». No se refería al amuleto físico, se refería a ella, a su vida, a su ambición, a su misma esencia. Los guerreros no la mataron, comenzaron a incorporarla. Sus manos espectrales la sujetaron de brazos y piernas, no con fuerza bruta, sino con un peso ancestral que la anclaba a la roca. Sintió como la fría piedra del suelo empezaba a ceder bajo su espalda, no como un derrumbe, sino como un fango espeso y hambriento. La tierra no se tragaba su cuerpo, lo absorbía. El último sonido terrenal que escuchó fue el crujido de su propia respiración, ahogándose en barro y en cánticos antiguos, mientras el amuleto en su pecho brillaba con la luz triunfante de una luna que no era de este mundo. La oscuridad no fue la del inconsciente, sino una pesadez mineral, una conciencia sepultada. Carla no podía moverse, ni gritar, ni pestañear. Su cuerpo ya no era suyo, era una extensión de la tierra, una raíz más en el sistema de la cueva. Pero su mente, horriblemente, permanecía lúcida, prisionera en un sarcófago de roca y raíces. El tiempo perdió todo significado. Horas, días, quizás siglos, se fundieron en una única sensación de opresión eterna. Luego comenzaron a llegar las impresiones. No eran pensamientos, sino memorias que no eran suyas. Visiones de cacerías bajo un sol diferente, de rituales alrededor de fogatas, del dolor de una tribu siendo desplazada, de la furiosa decisión de proteger su legado hasta el fin de los tiempos. La esencia de los Ignal, de cada alma que había sido absorbida antes que ella, se filtraba en su conciencia, desplazando la suya propia. Sintió la obsesión del chamán que forjó el amuleto, la fuerza del guerrero que lo custodiaba, la desesperación de otros saqueadores que habían caído antes. Todas sus ambiciones, sus miedos, sus amores, se convertían en leña para el fuego eterno de la maldición. Ya no luchó. Su yo se disolvía como un terrón de azúcar en el océano de la memoria colectiva de la tribu. Carla Hernández, la arqueóloga, dejó de existir. En su lugar, solo quedó una custodia, un guardián más. Una voz nueva y antigua susurró en la oscuridad, con la tonalidad de Carla, pero la cadencia Ignal. Aquí esperamos. 2 semanas después, un equipo de rescate enviado por la universidad encontró el campamento de Carla abandonado y en ruinas. No había rastro de lucha, solo de una huida precipitada. La tienda de Carla estaba intacta, su equipo personal aún allí, cubierto de una capa de polvo rojizo. No encontraron su cuerpo. El oficial a cargo, un hombre pragmático llamado Ruiz, declaró el caso como desaparición por causas indeterminadas, probablemente relacionada con el entorno hostil o un accidente. Mientras su equipo embalaba la evidencia,
Una de las agentes más jóvenes, la agente Flores, sintió una punzada de frío en la nuca. Al girar, vio una figura de pie en la entrada de la cueva norte. Era una mujer descalza, con la ropa de Carla rasgada y cubierta de tierra seca. Su postura era rígida, antinatural. En su cuello, el amuleto de jaguar brillaba débilmente a la luz del día. «Señorita Hernández», gritó Flores corriendo hacia ella con alivio. La figura giró la cabeza lentamente. Sus ojos eran los de Carla, pero vacíos, profundos como los pozos de obsidiana del amuleto. No había reconocimiento, ni alivio, ni humanidad en esa mirada. Solo una paciencia infinita y gélida. La mujer alargó un brazo y señaló con un dedo delgado y sucio hacia el agente Flores, específicamente hacia la pequeña piedra de cuarzo que la agente llevaba en el bolsillo como recuerdo de otro sitio. Una voz que no era una sola voz, sino un coro de susurros ásperos salió de sus labios. «No tomes lo que no es tuyo». Antes de que Flores pudiera reaccionar, la figura dio media vuelta y se disolvió en la oscuridad de la cueva, como si nunca hubiera estado allí. 6 meses después, en un bullicioso café de la ciudad, el doctor Álvaro Márquez, un arqueólogo rival de Carla y ahora la nueva estrella emergente, celebraba su próxima expedición. Había conseguido fondos para excavar un nuevo hallazgo prometedor en Guatemala. Mientras reía y brindaba con sus colegas, un asistente le entregó un pequeño paquete. Dentro, envuelto en un papel áspero y manchado de tierra, encontró un amuleto de obsidiana y jade con la forma de un extraño talismán. Una nota adjunta, escrita, decía: «Hallamos esto. Un regalo para tu colección». Álvaro, eufórico, lo examinó con avidez. Era una pieza magnífica, única. Esa noche, en su lujoso apartamento, colocó el talismán en una vitrina iluminada, junto a otras piezas de su colección. Se fue a dormir sintiéndose el rey del mundo. El sonido del canto gutural y lejano se mezcla con el zumbido de la nevera. En sueños, vio guerreros con piel de jaguar. Y en la vigilia, justo antes de quedarse dormido, creyó escuchar un susurro que se colaba desde la vitrina. Un susurro que tenía el eco de una voz que conocía demasiado bien. Afuera, en la ciudad que nunca duerme, una sombra con ojos de obsidiana observaba su ventana esperando. La tribu no estaba olvidada, solo estaba esperando a que el siguiente buscador de glorias estuviera listo para recibir su maldición. El círculo nunca se rompe,